Estás escuchando La llamada de Páralos, el podcast del Instituto Symposium. Y recordemos, es bueno que lo tengamos presente, que cualquier asalto chino a la isla de Taiwán iría siempre precedido tanto de indicadores políticos como de una operación conjunta de ataque con potencia de fuego que combinaría quizás, bastante probablemente, misiles balísticos, misiles de crucero, aeronaves de ala fija en funciones tanto de supresión como de ataque contra bases aéreas, sistemas de misiles tierra-aire y nodos de mando tanto en Taiwán como, con toda probabilidad, en bases aéreas de Estados Unidos, como por ejemplo la de Cadena en Japón. Una operación conjunta de ataque con potencia de fuego del Ejército Popular de Liberación seguiría probablemente bastante de cerca el modelo de las operaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra del Golfo y probablemente, subrayo, comprendería elementos similares desde un punto de vista funcional, aunque quizás es probable que la penetración profunda inicial proporcionada por los F-117 fuese proporcionada en su lugar por los misiles balísticos del corto alcance, como por ejemplo estoy pensando en el DF-15 y en vehículos de planeo hipersónicos como el caso del DF-17. Bien, una vez abordado esto, pasemos ahora a hacer un comentario acerca de, como te he mencionado anteriormente, las relaciones China-Japón y cómo se han ido planteando con la llegada del nuevo primer ministro y cómo venían con el anterior primer ministro. Y por último acabaremos cerrando este episodio y este programa especial sobre Taiwán con una reflexión acerca de el programa nuclear chino. Sin más, ahora pasamos, como te comento, a la siguiente fase, que es hablar acerca de las relaciones entre Japón y China. Recuerda, tal y como te comenté, que Taiwán fue cedido a Japón por la dinastía Qing en virtud del Tratado de Shimonoseki en 1895, que se concluyó como resultado de la Primera Guerra Sino-Japonesa, que estalló en 1894. Japón, como te he comentado, gobernó Taiwán en forma de colonia desde 1895 hasta 1945. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Guerra del Pacífico, Japón renuncia a su reclamación sobre Taiwán, no especifica a quién debe ser devuelto. La República de China, que es el gobierno sucesor, como sabes, de la dinastía Qing, adoptó la posición de que Taiwán había sido devuelto, entre comillas, a la República de China con base en la declaración de Potsdam, que Japón acepta en el momento de su rendición, así como también en la que ya te he mencionado, la declaración del Cairo anterior, que resulta un poco ambigua. Recuerda también que en septiembre de 1951 se celebra en San Francisco la Conferencia de Paz para poder determinar el acuerdo de posguerra entre las potencias aliadas y Japón. En ese momento China se estaba viendo sacudida por una guerra civil entre el Kuomintang, el Partido Nacionalista, y el Partido Comunista de China. Esta guerra resultó, como sabes, en la victoria del Partido Comunista de China. El Partido Comunista declaró la fundación de la República Popular el día 1 de octubre de 1949 en Pekín, y la República de China, liderada por el Kuomintang, se desplaza y huye a la isla de Taiwán. Ya te he explicado cómo ha sucedido todo esto a lo largo del episodio. Estamos sintetizando para comprender relaciones China-Japón y demás. Por eso surgen formalmente esas dos Chinas y, en consecuencia, también aparece la cuestión de cuál de las dos Chinas debería tener permitido asistir a la conferencia de paz, siendo Japón y uno de los actores que es evidente que está claro que es, pero
esa duda sobre quién es la China a la que hay que transmitir esta cuestión, esa es la parte que, digamos, queda en duda. En 1952, Japón firmó el Tratado de Paz entre la República de China y Japón, el llamado Tratado de Taipei, con la República de China, que solo controla Taiwán. La República Popular de China, que es la China continental, afirmaba haber asumido todos los derechos e intereses de la República de China, lo que incluye, por tanto, Taiwán, y se opone vehementemente incluso a ese tratado e insiste en que era ilegal e inválido. Además, en relación con el ámbito de aplicación del tratado, el intercambio de notas sobre el Tratado de Paz entre Japón y la República de China establece que los términos del tratado han de ser aplicables a todos los territorios que están ahora o que puedan estar en el futuro bajo control de su gobierno, cosa que demuestra que Japón pensaba o creía que la división de la China continental y Taiwán era el resultado de la guerra civil dentro de la propia China y que existía cierta posibilidad de que la República de China recuperase en algún momento el continente. Por consiguiente, la lógica de que China y Taiwán son dos estados no relacionados y separados, en ese momento empieza o adquiere carácter de naturaleza que no es válida desde el punto de vista de sus antecedentes diplomáticos que se están desarrollando. Por otro lado, nos remontamos ahora hasta septiembre del año 1972. Tenemos el primer ministro de Japón, Tanaka Kakuei, el ministro de Exteriores Ojira Masayoshi, el secretario jefe del gabinete Nikaido Susumu y otros hacen una visita oficial a Pekín y da lugar el comunicado conjunto Japón-China, donde empiezan a establecerse una normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y la República Popular de China. Con lo cual, el anterior tratado con la República de China pasa a cuestionarse. Sería no válido, dado el giro de la diplomacia japonesa, que decide intentar solventar esto de una vez. Es lo que te he comentado, que no hicieron ni la República Popular de China ni Estados Unidos. Y que eso perseguía algo, evidentemente, y ha estado persiguiendo algo. Durante las negociaciones sobre la normalización, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, el señor Ojira, explicó la cuestión de Taiwán al primer ministro Zhou Enlai de la siguiente forma: como resultado de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y China, las relaciones diplomáticas entre Japón y el gobierno que actualmente está controlando Taiwán pasarán a otro estado, que pasarán a ser consideradas como terminada. De esta forma, el gobierno de Japón no asume la posición dos Chinas, sino una sola China. Tras eso, la declaración conjunta se incluyen las palabras siguientes, que es: el gobierno de Japón reconoce al gobierno de la República Popular de China como el único gobierno legal de China. El gobierno de la República Popular de China reitera que Taiwán es parte inalienable del territorio de la República Popular de China. Aquí insiste la República Popular de China en la unidad de China con el territorio ocupado por la República de China, que es Taiwán, para entendernos. El gobierno de Japón comprende y respeta plenamente esta posición del gobierno de la República Popular de China y mantiene firmemente su posición, y para ello reclama, se adhiere al artículo 8 de la Declaración de Potsdam. En cuanto a las relaciones con Taiwán, después de la normalización de las relaciones con la República Popular de China, deberían ser relaciones de tipo práctico entre entidades con un carácter, digamos, no gubernamental. De tal forma, Japón, que había tomado Taiwán por la fuerza en la primera guerra sino-japonesa,
y había infligido esos abusos, daños al pueblo chino en el contexto de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que abarca desde la invasión de Manchuria en el año 1931 hasta la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial en 1945, pone fin, por tanto, al estado de guerra y a la situación de anormalidad. Es decir, para Japón la cuestión de Taiwán pasa a estar estrechamente relacionada con su manejo de la guerra de agresión que inició contra China y además con su anterior dominio colonial, que es Taiwán. Cuando los líderes japoneses dicen, por tanto, que una contingencia en Taiwán es una contingencia para Japón, hay que leerlo más en la vía de los intereses de Japón y su vinculación con Taiwán en aspectos como inversiones y en el impacto que tendría en la seguridad internacional y en las cadenas de suministro más críticas e imaginables posibles, pues estamos hablando de los semiconductores y de sobre todo de TSMC. En ese sentido es como cabe leerlo. Así llegamos a la cuestión de una serie de elementos que conviene que tengamos presente y para lo cual te voy a tener que explicar algunas cosas más. Mira, por ejemplo, por empezar la exposición, Japón traslada en el mes de marzo de este año pasado, de 2024, una batería de nuevos misiles tierra-buque llamados Tipo 12 a Okinawa. Se trata de una maniobra de carácter estratégico de Japón que implica el despliegue de sistemas de misiles en lugares clave a lo largo de la llamada primera cadena de islas que te he comentado, formando una suerte de bloqueo norte-sur, por decirlo de alguna forma, con respecto a China. El Ejército Popular de Liberación venía operando cada vez más en zonas en disputa, como puede ser, por ejemplo, el estrecho de Miyako, y había desplegado bombarderos con capacidad nuclear en esos escenarios. Los medios japoneses de información explicaron que la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón se había planteado adelantar el cronograma para desplegar misiles tipo 12 para este año en el que estamos ya, 2025, que se preveía que la versión mejorada del misil guiado tierra-buque tipo 12 ampliara el alcance desde un poco más de 100 kilómetros, que era lo que tenía, a superar, se cree, los 1000 kilómetros. Estos misiles desplegados en Okinawa serían misiles tipo 12, pero no de los de alcance de 100 kilómetros, sino de los que superan los 1000 kilómetros. Estos misiles, que son producción nacional japonesa, están diseñados para mejorar las capacidades de disuasión y de respuesta de Japón ante posibles amenazas eventuales, tanto de China como de Corea del Norte, según diferentes medios de comunicación que han ido dando notas de prensa, por ejemplo, del Ministerio de Defensa de Japón. Precisamente el Ministerio de Defensa de Japón firmaba un contrato con Mitsubishi Heavy Industries para el desarrollo y producción en masa de los misiles tierra-buque del tipo 12 mejorados, estamos hablando de los que superan los 1000 kilómetros de rango, y se han asignado unos 33.800 millones de yenes para tal fin. Aproximadamente vienen a ser unos 235 millones de dólares, unos 220 millones de euros del presupuesto del año 2023 para el desarrollo del prototipo. Estamos hablando, por lo tanto, justo de la primera cadena de islas que te expliqué antes, que es un elemento muy importante, que, si recuerdas, comienza al norte del archipiélago de Japón, en las Islas Kuriles, se extiende hacia el sur y incluye, obviamente, Taiwán, Filipinas, Malasia e Indonesia. Okinawa justo se encuentra en la mitad. Si tienes presente el mapa, se vendría a encontrar justo en la mitad de esta primera cadena de islas.
Okinawa, por ejemplo, se halla a unos 723 kilómetros aproximadamente de la China continental. Al respecto, Filipinas también parece ser que habría hecho algún despliegue en cuanto a misiles. Evidentemente, digamos, sirviendo de apoyo a esta parte de misiles de Japón, por parte de Japón, ese despliegue por parte de Japón de sistemas de misiles antibuque en el estrecho de Miyako, también en las islas Yonaguni, en Miyako, por supuesto, y los misiles antibuque también desplegados en Taiwán, estoy pensando en los Xiongzheng. Así que como si intentas imaginarte todo esto, vemos como efectivamente estamos ante un intento de bloqueo o de contención desde norte hasta sur con respecto a China, cosa que hace que China se mueva por la zona gris, algo que viene haciendo desde hace tiempo. La zona gris describe el espacio entre la guerra y la paz en el que los actores estatales, también los no estatales, compiten. Un elemento clave de las operaciones dentro de la zona gris es que permanecen siempre por debajo del umbral de un ataque que podría tener como consecuencia una respuesta militar de carácter convencional y legítimo, de acuerdo con el jus ad bellum. El término zona gris fue acuñado por primera vez por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y se publicó en un informe de carácter técnico en el año 2015. El concepto de zona gris se basa en estrategias militares que existen, no inventamos nada. Sin embargo, la tecnología de la información ha ido creando nuevos espacios radicales que han ido ampliando sucesivamente lo que es posible. A esto se han ido añadiendo otro tipo de elementos. Las operaciones modernas de guerra híbrida, de guerra política, ocurren sobre todo y principalmente en la zona gris. A finales de la década de los años 2010, China fue escalando posiciones en cuanto a sus elementos de acción en la zona gris contra Taiwán en el contexto que cabe entenderlo tal y como te he ido explicando a lo largo de esta exposición. La administración de la Guardia Costera de Taiwán ha tenido que ir expandiéndose rápidamente para tratar de enfrentar este creciente desafío dentro de la zona gris. Las operaciones de zona gris de China, en lo que tiene que ver con Taiwán, por ejemplo, en el ámbito marítimo tienen como objetivo establecer presencia y al mismo tiempo mantener la negación de espacio y otro tipo de acciones de una forma plausible. En el espacio que te he hablado anteriormente, en esta misma exposición, en lo que tiene que ver con la negación. China ha ido emprendiendo una campaña de zona gris en el mar de China Meridional, ha adoptado esa filosofía que se viene a llamar de rebanar el salami, mediante la cual vas buscando ganancias que vas intentando que sean constantes, consistentes con el tiempo, que vayas dándote un incremento en tus ventajas, pero que cuando se las considera de manera aislada resultan ser demasiado intrascendentes como para tratar de constituir medidas de represalias a gran escala, pero que cuando se las considera en su totalidad al cabo del tiempo pueden presentar cambios significativos en la región. El mar de China Meridional vendría a ser una región muy disputada, como lo sabes perfectamente bien, no solo China y Taiwán, también Filipinas, Malasia, Brunei, Vietnam, entre otros, pero sobre todo ellos tendrían reivindicaciones superpuestas sobre esta región. China ha afirmado que tiene jurisdicción sobre prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, basando esta afirmación en un mapa histórico de nueve aspectos, 9 guiones, que mostraba esta jurisdicción. Sin embargo, esta base histórica se puede y se ha debatido ampliamente, entra de hecho en conflicto con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y también con una decisión del año 2016 de la Corte Permanente de Arbitraje que determina que no tenía base legal en el derecho internacional. China venía afirmando que esta decisión es nula y sin valor.
Las dos principales tácticas de China para promover sus intereses en el mar de la China meridional han sido crear islas artificiales y usar una milicia marítima. Esas tácticas tienen una legalidad que sinceramente es cuestionable, de acuerdo con el derecho internacional, y han ido provocando críticas por parte de otros actores de la región. A pesar de esto, estas acciones no han provocado un estallido de un conflicto. En consecuencia, estamos, por tanto, dentro de lo que se ha venido a llamar casi como un cajón desastre, zona gris. La construcción de islas artificiales por parte de China se viene llevando a cabo de la siguiente forma, que es dragando enormes cantidades de arena y grava y vertiéndolas sobre arrecifes que son preexistentes. Se estima que la recuperación de tierras de China en el archipiélago Spratly ha visto más de unos 10 millones de metros cúbicos de arena que han sido transportados hasta 5 arrecifes. China ha creado 3.200 acres de tierra nueva desde el año 2013 en la zona del mar de China Meridional. Los medios estatales informan de que más de 5.000 personas han pasado a situarse de forma estable, estacionadas permanentemente en este espacio que han creado. Esta creación de estas islas no se limita a la periferia de la zona económica exclusiva de China y ha sido en gran medida problemática porque a menudo se encuentra dentro mismo de la zona económica exclusiva de otros estados. Por ejemplo, en mayo de 2024 Filipinas notó signos de recuperación de tierras a tan solo 90 millas náuticas de su costa, que esto es plenamente dentro de su zona económica exclusiva ¿por qué te lo digo? Porque son 200 millas náuticas lo que se fija de acuerdo con Naciones Unidas. Después de crear estas islas, China lo que hace es que las militariza, utiliza para ello torretas de armas, sistemas de armas de proximidad, para detectar y destruir misiles y aviones entrantes, radomos también. Esos serían como los elementos característicos comunes de cualquiera de sus islas artificiales. Y se ha informado de que aviones que sirven para recolectar inteligencia y también para la caza de submarinos operan con bastante frecuencia desde el aeródromo en Fiery Cross. La militarización de estas islas disuade el acceso de fuerzas militares rivales en áreas que China está reclamando y aumenta la proyección del poder chino, permitiendo a sus fuerzas armadas un mayor margen de maniobra en caso de conflicto militar. Por eso necesariamente te estoy hablando de esto en este momento, para que comprendamos el conjunto y para que lo hago ahora teniendo en mente justo lo que te acabo de explicar en la sección anterior a esta, relacionada con Japón. China ha evitado en gran medida emplear directamente a las fuerzas navales del Ejército Popular de Liberación. Lo que hace es que emplea en su lugar buques civiles controlados por pescadores para realizar tareas de aguas en aguas que están en disputa, lo que incluye patrullar, monitorear, atacar incluso buques pesqueros extranjeros mediante, por ejemplo, cañones de agua. Estos buques civiles conforman una suerte de milicia marítima de China. Son operados por individuos que no visten uniforme militar, que participan en actividades pesqueras regulares, difuminando la línea así entre una actividad militar y una actividad puramente propia de civiles. Así que, en lugar de que el gobierno chino esté directamente vinculado al acoso de buques extranjeros y la prevención de acceso a aguas territoriales de actividades comerciales, es la milicia marítima empleada por civiles la que está operando bajo el pretexto de que están actuando bajo su propia directiva y su propia iniciativa para hacer cumplir de esta forma cierta ley marítima. Aunque la milicia marítima no está vinculada de forma oficial a ningún gobierno o a ninguna agencia de ningún estado, particularmente estamos pensando de China, por ejemplo, fotos, vídeos, datos de sistemas automáticos de identificación de barco a barco, otros comportamientos interesantes como el rafting, mediante el atado de varios barcos juntos. Todo esto ha ido levantando sospechas de que se trata de
elementos organizados, financiados y de alguna forma dirigidos por el gobierno de Pekín. El objetivo de esta milicia no es otro que el de establecer una presencia china en áreas en disputa, entrar en esas zonas, abrumar las actividades de los otros reclamantes o reforzar reivindicaciones de una presencia china, pero bajo presión. China ha estado utilizando su milicia marítima para arrebatar territorio a estados que presentan reclamaciones rivales dentro del mar de China meridional. En esta estrategia, que el general Zhang Zhaozong del Ejército Popular de Liberación de China, de la República Popular de China, que él llama estrategia del repollo, la milicia, a veces en conjunción con fuerzas navales, rodea una zona en disputa con tantos barcos que la isla queda de esta forma prácticamente envuelta capa por capa. De ahí la alegoría con el vegetal, ¿verdad? El repollo. El general Zhang ha elogiado la eficacia de esta estrategia para arrebatarle, por ejemplo, territorio a Filipinas, diciendo que en esas islas pequeñas solo unos pocos soldados pueden estacionarse en cada una de ellas, pero allí no hay alimentos, tampoco agua potable. Si llevamos a cabo la estrategia de este estilo, no podrán enviar alimentos, tampoco agua potable a sus islas. Si el suministro es irregular durante 1 o 2 semanas, los soldados estacionados tendrán que abandonar las islas por su propia cuenta. Una vez se hayan ido, nos encargaremos, básicamente, de que no puedan regresar. Las acciones de China han ido impulsando la cooperación, por tanto, de los estados en la región para contrarrestar esta influencia de China. Filipinas y Vietnam se han unido, por ejemplo, en la condena a China. Ambos aumentan la construcción de sus propias islas artificiales dentro de su propia zona económica exclusiva. Vietnam, por ejemplo, ha agregado más de 692 acres de tierra entre noviembre del año 2023 y junio del año pasado, de 2024, que es bastante más de lo que había estado agregando, por cierto, los 2 años anteriores juntos. ¿De acuerdo? Juntos. Mientras tanto, también Vietnam ha ido aumentando la construcción de islas artificiales en el mar de la China Meridional. Filipinas se ha mostrado satisfecha con esta expansión. La actividad de China en la zona gris de la región también ha provocado respuestas por parte de Estados Unidos, que ha llevado a cabo operaciones de llamadas como de libertad de navegación, las FONOPS, FONOPS, en la región, con la finalidad de mantener una presencia constante y disuadir así de la acumulación de ganancias, esa estrategia del salami, ¿de acuerdo? Rodajita de China. China ha aprovechado para condenar esto y ha afirmado que Estados Unidos no puede llevar a cabo operaciones militares en su zona económica exclusiva. Sin embargo, Estados Unidos señala que tienen todo el derecho a hacerlo siempre y cuando operen bajo la UNCLOS. Por lo tanto, la legislación internacional amparada por Naciones Unidas. Además, para desafiar las afirmaciones de China de que tienen espacio aéreo soberano sobre esas islas artificiales, Estados Unidos, por ejemplo, hizo volar bombarderos B-52, bombarderos B-52 sobre estas islas artificiales chinas en el mes de diciembre del año 2015. El mar de China Oriental es una zona de una gran importancia internacional debido a la posición entre China y Japón. Esta ubicación lo convierte en un escenario de disputas entre la segunda y tercera economía más grandes del mundo. Cada acción que se toma en esta zona tiene un efecto bastante significativo en la situación de seguridad en el resto de la región, porque China y Japón, 2 colosos económicos, se enfrentan a disputas territoriales en este contexto. Además, la proximidad de otro elemento que tiene un peso económico creciente y una expansión de sus capacidades, como es Corea del Sur, hace que el mar de China Oriental sea todavía más importante. Un acuerdo firmado en el año 2006 entre
Japón y la China tenía como objetivo convertir la zona en un mar de paz, cooperación y amistad. No obstante, este objetivo sinceramente no se ha visto cumplido, y particularmente esto es así durante los últimos años, en los que China ha ido intensificando sus patrullas y actividades de zona gris en la zona. Esto me lleva aquí a introducir la evolución que hemos ido viendo por parte de Japón en lo que tiene que ver con los dos últimos primeros ministros. Hablo de Fumio Kishida, primer ministro dimisionario, y de el que le sucedió al frente del Partido Liberal Democrático de Japón, y luego en el liderazgo como primer ministro, el señor Shigeru Ishiba. Particularmente el señor actual primer ministro, el señor Ishiba, que enfrenta ciertos problemas en cuanto a su forma de ser visto y aceptado su partido en Japón. Por ejemplo, recientemente sus índices de aprobación de él y de su gabinete han caído en los sondeos de 6 medios. Y retomando la cuestión, el señor Ishiba es partidario de construir un sistema de defensa mutua asegurada, por decirlo de alguna forma, similar a la OTAN en algunos aspectos, para de alguna forma intentar crear un mecanismo similar al artículo 5 de la OTAN que sea invocable por parte de los socios de esa organización internacional que él está proponiendo. El concepto de estrategias de zona gris ha sido central en la estrategia de China en la zona del mar de China Oriental. Estas tácticas implican actividades que están siempre por debajo del umbral del conflicto armado, lo hemos visto. Están diseñadas para firmar el control, pero no para provocar una guerra abierta. Las tácticas de China en la zona gris incluyen despliegue de buques estatales o apoyados por parte del Estado para hostigar a barcos de otras potencias, la normalización de su presencia en aguas en disputa, el empleo de medidas coercitivas, etc. Esas acciones están motivadas por el cálculo estratégico de que la escalada de conflictos por zonas que no están habitadas o que son o pueden ser estratégicamente insignificantes no es lógica. Los analistas señalan que el enfoque de China está influido por el equilibrio de poder y sus objetivos regionales más amplios de presentarse como primera potencia en la región. Y además, tampoco podemos olvidarlo, es una forma de ganar una influencia abierta sobre otros estados que pueden estar en alianza, por ejemplo, con Estados Unidos, y por lo tanto es una forma de convertirse en imprescindible en el teatro regional, que es ciertamente muy importante. Desde la perspectiva taiwanesa, la estrategia de China se describe en 4 fases: incursiones iniciales, después de incidentes específicos, normalizar la presencia, control expandido, potencial invasión a gran escala. Subrayo lo de potencial. Otros análisis sugieren que estas actividades más bien apuntan a desafiar el control efectivo de territorios en disputa, como podrían ser, por ejemplo, las islas Senkaku, que Japón reclama, demostrando, por tanto, la persistente presencia de China y de unas capacidades de aplicación. Con ello también de vincularse y de establecer un ten con ten, vamos a llamarlo de alguna forma, agresivo o potencialmente agresivo en unas negociaciones entre Japón y China. La estrategia militar marítima de China se ha venido basando en los principios esbozados en la ciencia de la estrategia militar del Ejército Popular de Liberación, y en este documento se describen las operaciones que ellos llaman militares no bélicas como un método clave para asegurar los intereses nacionales de China. Estas operaciones incluyen actividades de confrontación y de aplicación de la ley
destinadas siempre a disuadir a los adversarios y afirmar la soberanía de zonas que quieren disputar. En la actualización del año 2020 de la ciencia de la estrategia militar, se introdujo el concepto de operaciones militares cuasi bélicas, que ocupa un espacio entre las operaciones militares tradicionales y las operaciones militares no bélicas. Estaría justo entre uno y otro caso. Esas estrategias vienen a reflejar una interpretación más asertiva de la disuasión e incorporan elementos de coerción para poder lograr sus objetivos. Paso a hablar de las Islas Senkaku. Las Islas Senkaku en chino se las llama Diaoyu. Son un conjunto de islotes y de rocas que están deshabitados, situados en el borde de la plataforma continental del mar de China oriental. Están ubicados aproximadamente a unos 120 millas náuticas al suroeste de Okinawa. Japón reclamó estas islas en 1895. No se registraron objeciones formales por parte de China hasta una fecha tan tardía como en 1970-1971. Recuerda, 1972, negociación que acaba cerrando la República Popular de China con Japón. Es importante que lo tengamos en mente. Después de informes que sugerían, eso sí, una potencialidad de recursos naturales en esa área. Las islas fueron devueltas a Japón en 1972, después de estar bajo la administración estadounidense a partir del año 1945. Estas islas constituyen el foco geopolítico más importante y un foco de competencia en materia de seguridad entre China y Japón. Las islas se describen como el punto focal de las actividades de la zona gris de China en esta zona del mar oriental de China. Periódicamente han ido surgiendo disputas sobre estas islas. En tanto, Japón como China han ido invocando principios contrapuestos para poder delimitar las fronteras marítimas. Japón ha abogado por un enfoque de equidistancia, mientras que China ha estado apoyando la prolongación natural de la plataforma continental. Los buques chinos han ido aumentando de forma significativa su presencia en las islas Senkaku. Han participado en actividades como, por ejemplo, patrullaje, aplicación de la ley marítima china y han cuestionado las operaciones pesqueras japonesas. En respuesta, Japón ha pasado a reforzar su presencia de su guardia costera, ha hecho bastante hincapié en la necesidad de acciones coordinadas entre sus fuerzas de seguridad y defensa marítimas. Las actividades de China en esta zona gris, dentro del mar de China oriental, tienen consecuencias, sí, tienen consecuencias y de largo alcance. Esas acciones desafían, como primera medida, es evidente, desafían las leyes marítimas vigentes y las normas de carácter internacional, como es el caso de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS, por sus siglas en inglés. Japón ha venido acusando a China de socavar estos principios en sus operaciones que ha ejecutado alrededor de las islas Senkaku. La creciente presencia de buques chinos en aguas en disputa ha puesto a prueba el sistema de seguridad de Japón, que se basa en una clara división de responsabilidades entre dos elementos claros, que son su guardia costera y sus fuerzas militares. En este sentido, un enfoque más integrado quizás podría ayudar de una manera más eficaz a gestionar estos escenarios de guerra, de zona gris, es decir, por debajo del conflicto bélico por parte, en este caso, de Japón. Las tácticas de China también ponen a prueba la resiliencia de las alianzas regionales. Y esto es algo muy interesante. En particular, una asociación potencial entre Estados Unidos y Japón. Este sería, insisto, el palo. Porque luego vendría la zanahoria. Y la zanahoria es que ahora Xi Jinping está empleando una diplomacia no de los guerreros lobo, sino más bien de la sonrisa. Interesante, ¿no? Los observadores han venido señalando que si bien China ha empleado
métodos no convencionales para promover sus intereses marítimos, Estados Unidos y sus aliados han solido adherirse a estrategias tradicionales, cosa que crea ese desequilibrio que ahora se potencia por ese cambio en la diplomacia por parte de China, que está buscando ciertos entendimientos con Estados Unidos, como te he estado explicando a lo largo de estos dos programas. Se considera, por tanto, que una mayor coordinación entre los aliados y entre sus diferentes estrategias sería fundamental para poder contrarrestar las estrategias de zona gris de China. El mar de China meridional y las islas Senkaku siguen siendo el centro de competencia estratégica en Asia Oriental. Y esto es algo que debemos tener bastante claro. La interacción entre las reivindicaciones históricas, el potencial de los recursos, las estrategias marítimas en evolución, subrayan la complejidad que tienen estas disputas en esta zona del mundo. Mientras China siga empleando estas tácticas de zona gris, estamos ante un magnífico ejemplo de los desafíos de la gobernanza marítima moderna y de la dinámica de seguridad regional. En este sentido, también ha sido interesante, como te decía, no solo lo que ha sucedido en los últimos meses, con este giro sorprendente por parte de la diplomacia china, porque veníamos de una violación del espacio aéreo japonés por parte de un avión militar chino de recopilación de información, vamos a decirlo, el análogo del U-2 de los estadounidenses, que el chino es el Y-9, en concreto en la prefectura de Nagasaki, a finales de agosto de este año pasado, 2024, hace unos meses. A principios del mes de septiembre también surge otra acción china interesante, porque interesante en el sentido de que no tenía precedentes, y que apuntaba hacia la prefectura de Okinawa. Date cuenta todo lo que hemos desarrollado al respecto, y tenía que ver con que el 3 de septiembre de este año pasado, de 2024, el periódico de Hong Kong, Xingtao Daily, informaba de que la Universidad Marítima de Dalian planea abrir un centro de investigación de Ryukyu para realizar estudios sobre Okinawa. Las islas Ryukyu, como sabes, es el antiguo nombre de la prefectura japonesa más meridional, que fue el reino de Ryukyu durante 450 años, desde 1429 hasta 1879. A su vez, esto se venía anticipando desde China, puesto que en junio de 2023 el propio Xi Jinping aprobaba un nuevo supuesto reforzamiento del caso chino o eventual acción sobre Okinawa, cuando hizo sus primeras declaraciones sobre las islas Ryukyu. Xi, de nuevo, es citado por el mismo periódico de Hong Kong, el Xingtao Daily. En esta cita se refiere a los intercambios entre China y Okinawa en el contexto de las islas Senkaku. Se trata de las primeras declaraciones que hizo Xi Jinping de forma pública sobre las islas Ryukyu desde que asumió el cargo. Xi, recordemos que trabajó en Fuzhou, en la provincia de Fujian, provincia esta que ya he mencionado, Fujian y Fuzhou, en lo que tiene que ver con las acciones de China enfocadas hacia Taiwán. Estamos hablando, evidentemente, de la proximidad entre Taiwán, Senkaku, que vendría a estar al noreste de Taiwán, y Okinawa, que estaría un poquito más hacia el este. Me refiero para situarnos. En este momento, él hizo una reflexión histórica sobre la profunda historia de los intercambios con las islas Ryukyu,
Y digamos que esto a su vez, de alguna forma, venía recogiendo también algo que venía sucediendo desde diciembre del 2022, cuando el portaaviones chino Liaoning navegó hacia el este entre las islas de Okinawa y Miyako, en territorio oriental con el territorio continental de China al oeste, por lo tanto. Era una forma de intentar como pasar a través de la primera cadena de islas de contención que te he mencionado. En este sentido, los revanchistas chinos, aquellos que manejan una visión de la historia hipernacionalista, es como todo, no están en el meollo del poder, simplemente se les puede usar. Han venido señalando a menudo que Okinawa podría ser una potencial reivindicación territorial para Pekín. En este sentido, el valor estratégico de Okinawa, ya te lo he mostrado, es evidente desde el punto de vista tanto de la geografía política como desde la geografía militar. Date cuenta que Okinawa se halla en el extremo sur del territorio continental japonés, con Taiwán y China al alcance. Es una zona donde los juegos de grandes potencias se han venido desarrollando históricamente con una mayor intensidad y mayor visibilidad, cosa que también se ha reflejado, por cierto, en su capacidad de difundir y crear cultura y también ser centro de comercio, históricamente hablando. Además de la ventaja que proporciona como una base avanzada, Okinawa es una plataforma muy útil para actividades de vigilancia, para recopilar inteligencia, para operaciones, por ejemplo, militares, como es evidente. Posteriormente, en febrero de 2023, una mujer china publicó en redes sociales una publicación en la que ella afirmaba que había comprado una isla deshabitada en la prefectura de Okinawa. De acuerdo con lo que se informó, la mujer dijo a los medios de comunicación de China que una empresa dirigida por un pariente suyo había comprado la isla de Yanaja. Esta isla está situada al norte de la isla principal de Okinawa. Y de acuerdo con la oficina del pueblo de Izena, en Okinawa, que supervisa esta isla, la empresa posee alrededor del 50% del total del territorio. Mientras tanto, las playas están en su mayoría en manos del gobierno de la administración local. En este contexto es en el que nos hemos estado moviendo. Es bueno que lo tengamos presente sobre estos aspectos estratégicos. Si al final se hiciera este centro tal y como es intención de la Universidad Marítima de Dalian y tal y como recoge este periódico de Hong Kong, el Sintao Daily, de abrir este centro de investigación de Ryukyu, por tanto reforzando el elemento nacionalista, es evidente, quizás influenciado por China potencialmente, puesto que sería que no estaría pagando, no por otra cosa. Si esto se materializara, sería el primer centro de investigación especializado en Okinawa en una institución de educación superior de China. Esta universidad, particularmente la Universidad Marítima de Dalian, se halla totalmente vinculada al ejército y está situada en la ciudad portuaria de Dalian, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China. Varias publicaciones en las redes sociales de China confirman que el 1 de septiembre de 2024 se celebró una reunión para preparar el establecimiento de este centro de investigación de Ryukyu, a la que asisten, por cierto, más de 20 investigadores de las principales instituciones académicas chinas, lo que incluye la Universidad de Pekín, la Universidad de Fudan, la Universidad de Nanjing, la Universidad de Wuhan, así como la Academia China de las Ciencias Sociales, que está afiliada, por cierto, al Consejo de Estado, el Gabinete de China y el Centro de Poder Gubernamental. Entonces, ¿cuál es el motivo de Pekín para abrir el centro de investigación
de Ryukyu. Si tomamos el titular del artículo del periódico de Hong Kong, hace referencia a la carta de Ryukyu, con lo que sugiere que China está haciendo preparativos para quizá plantear la cuestión del estatus de Okinawa como parte de Japón. Si esto fuera así, podría ser una forma de preparar una eventual elemento de negociación y de advertencia también hacia Tokio en lo que tiene que ver con su posición reciente. Recordemos el despliegue de los misiles, nuevos misiles del tipo 12 en Okinawa. Es una forma también de mantener abierta la vía de navegación y de poder romper la primera línea de contención, por supuesto, puesto que en el elemento central de ese eslabón, de esa cadena, digamos que potencialmente estaría señalando China hacia la posibilidad de arrebatárselo a Japón y por lo tanto de situarlo quizás en su área de influencia, sea directa o indirectamente. Bueno, digamos que es algo para pensar. Insisto, después de esta acción por parte de China ha venido esa distensión, esa diplomacia de la sonrisa por parte de Xi Jinping, lo cual es un elemento que también, evidentemente, hay que tomar en consideración. De todas maneras, ya el 8 de mayo de 2013, el Diario del Pueblo, el órgano de prensa del Partido Comunista de China, publicó un artículo en el que afirmaba que había llegado el momento de volver a discutir la cuestión históricamente no resuelta de Ryukyu. Y en este artículo se dice, basándose en la premisa de Pekín, que el reino de Ryukyu era un estado tributario de China durante las dinastías Ming y Qin, y por tanto aquí estaríamos ante la primera vez que el Diario del Pueblo llega a la conclusión de que por tanto el estatus de Okinawa es algo que requiere una resolución. Y el artículo incluso podría señalar, siempre de una manera muy sutil, que China podría llegar a tener soberanía sobre Okinawa. Esa es la pregunta. Fue un acontecimiento sorprendente en ese contexto para el conjunto de Japón, para el gobierno de Japón y para la prefectura de Okinawa. En aquel momento se reveló lo que había sucedido detrás de la escena antes de que se publicara este artículo, y tiene que ver con el Departamento de Publicidad del Partido Comunista, que emitió una instrucción para discutir nuevamente el estatus de Okinawa, y lo hizo con la intención de socavar de esta forma el argumento de Japón de que las islas de Senkaku son parte de Japón en el mar de China Oriental y que pertenecen a Okinawa. La publicación del artículo del Diario del Pueblo se produjo solo unos meses después de que una tormenta de masivas manifestaciones antijaponesas se sacudieran a China en el mes de septiembre del año 2012. Esto venía como respuesta por la nacionalización por parte de Japón de las islas Senkaku, que China, como sabes y te he explicado, reclama y que llama Islas Diaoyu. En respuesta, y que evidentemente fue de su interés a partir de cierto momento. En respuesta a la instrucción del Departamento de Publicidad, el Global Times, que como sabes es un periódico que está afiliado al Diario del Pueblo, por lo tanto estamos hablando de la cadena de transmisión directamente del Partido Comunista de China, incluso dijo en un editorial que China debería apoyar la independencia de Okinawa de Japón dentro del marco del derecho internacional. La cuestión de discutir nuevamente el estatus de Okinawa sigue latente en China desde entonces, que se va utilizando cíclicamente como elemento, y que no falla siempre que sale el tema de Okinawa
y de la Senkaku o Diaoyu, siempre que sale, luego tenemos alguna acción diplomática china detrás, o cabe entenderlo dentro del contexto que estamos mencionando, de negociación agresiva por parte de China, que busca, entre el palo y la zanahoria, posicionarse con Japón y con otros aliados de Estados Unidos, además de con el propio Estados Unidos. Y con sus intereses, evidentemente, en su afán de presentarse como potencia preeminente, hegemónica, por lo menos en esa región, y gran potencia global, a gran escala, con todos los indicadores, por parte de China. Un artículo de portada también publicado en el Diario del Pueblo, volvemos otra vez, al 4 de junio de 2023. Tenemos al presidente Xi hablando sobre la historia de las islas Ryukyu, y las personas conocidas como las Minren Sanshiliu Shin. El término se refiere a aquellos que emigraron en época pasada, desde Min, la actual provincia de Fujian, estratégica, donde Xi ejerció como gobernador, que apunta tanto hacia Taiwán como, evidentemente, la Senkaku y Okinawa, y en concreto, desde allí a las islas Ryukyu a finales del siglo XIV. Estamos hablando de los primeros días de la dinastía Ming en China. Japón se los conoce como los Kume Sanjurokusei. Los antecedentes en la Universidad Marítima de Dalian también indican la intención estratégica de China al tener allí el centro de investigación de Ryukyu. En su página web, esta universidad se presenta como una institución educativa que ha seguido una gestión semi-militar desde los años 1960. Esto significa que no está bajo el control directo de los militares, pero que está muy vinculada, estrechamente vinculada a los militares. En el desarrollo de la universidad intervinieron la que ya ahora está extinta, Administración Oceánica Estatal, cuyas funciones se transmitieron a la Guardia Costera de China para crear simplificar y ganar en eficacia estratégica. Esto es una lección muy importante, por ejemplo, para Japón, que tiene esa duplicidad, junto con los Ministerios de Transporte y de Educación. La Guardia Costera de China está actualmente afiliada a la Policía Armada Popular y se encuentra bajo el mando de la Comisión Militar Central, que es el máximo órgano de toma de decisiones militares de China. ¿Quién lo encabeza? Xi Jinping. Ha ido apareciendo este órgano, la Guardia Costera de China, con frecuencia en los titulares de las noticias durante los últimos años, con buques invadiendo de forma repetida las aguas japonesas alrededor de Senkaku, utilizando cañones de agua, chocando con buques de la Guardia Costera filipina en el contexto del mar de China Meridional. Como te he explicado, necesariamente te lo tenía que explicar, porque así ahora podrías entender todo esto. La Universidad Marítima de Dalian, que está situada cerca del puerto naval de Lushun, más conocida por su antiguo nombre de Dalian Marine College, es la principal institución de educación superior del país en lo que a términos de formación de marineros se refiere. Ha aceptado muchos estudiantes extranjeros, por ejemplo, de Sri Lanka, de países africanos, también de otros lugares. China ha hecho hincapié en la necesidad de establecerse como una potencia marítima en la era de Xi, ya te lo he explicado. Dalian, por tanto, desempeña un papel muy importante en la consecución de este objetivo. En una sesión de estudio grupal del Politburó del Partido Comunista, celebrada el 30 de julio de este año pasado, 2024, Xi hizo un firme llamamiento a la modernización de todas las defensas fronterizas, costeras y aéreas de China para hacer a China fuerte y sólida. Discutir
el estatus de Okinawa contradecía completamente, por cierto, en ese contexto, la posición anterior de este gobierno chino. Por ejemplo, en la década de 1960, Mao Zedong, reconoció a Okinawa como parte de Japón y apoyó con rotundidad el retorno a Japón del dominio estadounidense que duró hasta el final de desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1972, momento en el que también China y Japón, como te comentaba, resolvían la cuestión definitivamente, cosa que ni China ni Estados Unidos han querido hacer con el estatus de Taiwán. Porque, ya te lo he explicado, para poder utilizarlo. Si China plantea con seriedad la cuestión del estatus de Okinawa, si China planteara con seriedad la cuestión del estatus de Okinawa en la era de Xi, lo que estaría haciendo, por tanto, sería desafiar la opinión generalizada que se extendió en el seno del Partido Comunista de China desde la era de Mao. Esto también nos puede servir para entender el contexto y hasta qué punto, llegado a este caso, en qué situación nos podemos encontrar. La situación de abiertamente oponernos a todo, o la situación de quizás utilizarlo, pero no llegar a contradecir esta opinión generalizada dentro del Partido Comunista desde la época de Mao. Si esta medida se interpretase como una indicación de la disposición de China a dirigir su amplia fuerza militar marítima hacia Okinawa, la situación de la geopolítica regional se iba a tensar y lo iba a hacer muy rápidamente. Daros cuenta que Okinawa alberga varias bases militares estadounidenses en el marco de la alianza con Japón y Estados Unidos. Si China cambia su posición sobre el estatus de Okinawa, va a tener que prepararse para un enfrentamiento también con Estados Unidos. Y este es el elemento que también habría que reflexionar sobre el mismo, puesto que estaríamos hablando, por tanto, de otra forma de intentar ganar influencia sobre Estados Unidos a la hora de sentarse a negociar. Y aquí es donde tendría sentido una parte considerable de lo que Donald Trump ha venido diciendo con respecto a Panamá y a Groenlandia, donde China cuenta con una presencia que es preciso señalar. Sobre Panamá, Groenlandia y Canadá, te animo a que estés pendiente de las publicaciones del Instituto Symposium, puesto que hallarás en las próximas semanas artículos donde analizaré detalladamente cada uno de estos escenarios, es decir, Canadá, Groenlandia y Panamá, y sobre las posiciones tanto de China como de los propios países implicados, así como de Estados Unidos en sus respectivos marcos. En este sentido, si China estuviera dispuesta a contrarrestar lo que considera una interferencia de Japón en la cuestión de Taiwán, retomando la cuestión, planteando por tanto el estatus de Okinawa, llegando a la base de politizar los estudios históricos en un contexto donde estamos hablando de una región que tiene su propio idioma, una prefectura que tiene su propio idioma, sus propios elementos históricos y caracteres propios, su propio folclore y su propia historia. Politizar estos estudios históricos podría ser algo peligroso y una medida de este tipo podría tener consecuencias negativas al final también para la propia China. No olvidemos detalles sin importancia, lo digo con toda la ironía, en China hay 56 etnias, los Han, y 55 etnias más. Hay una parte que históricamente está poblada por coreanos, simplemente, por citar un ejemplo, por no hablar de los uigures, etcétera, aparte de tibetanos, etcétera, etcétera. Es decir, transitar por este camino en serio es
como pegarse un tiro en el pie, como decimos en español. Es dañarse a uno mismo bastante considerablemente. Pasemos ahora al comentario con lo que respecta a la cuestión nuclear. Vamos a analizar la evolución nuclear de China y qué es lo que podría pretender China con ello. Como bien sabrás, China está expandiendo con celeridad su arsenal nuclear. Bajo el mando del presidente chino, Xi Jinping, Pekín está en el claro camino de llegar a acumular unas 1.000 ojivas nucleares para el año 2030. Si lo ponemos en perspectiva, tendremos 200 en 2019, según estimaciones del Pentágono. Es decir, pasamos de 200 en 2019 a unas 1.000 para 2030, insisto, según estimaciones del Pentágono. Esta acumulación nuclear, combinada con las inversiones más amplias que está haciendo China en la modernización de sus fuerzas armadas, causa preocupación en Washington. En 2023, la Comisión del Congreso sobre la postura estratégica de Estados Unidos ha venido insistiendo en la expansión nuclear de China y que esto debería impulsar a los responsables políticos estadounidenses a volver a evaluar el tamaño y composición de la fuerza nuclear de Estados Unidos. Mientras Washington se enfrenta a la gravedad de la amenaza y al riesgo de una confrontación nuclear, los responsables de las políticas en Estados Unidos tratan o deberían tratar de esforzarse por comprender mejor la motivación que se esconde tras las acciones de China. Los analistas han tenido tendencia a mostrarse desconcertados por este repentino cambio en la postura china respecto a su política tradicional de mantener un arsenal nuclear relativamente pequeño. Algunos en Washington piensan que la acumulación del arsenal por parte de China es una reacción a los avances tecnológicos por parte de Estados Unidos. A otros les preocupa que Pekín esté adoptando de forma unilateral una estrategia nuclear que sea mucho más agresiva. Si partimos de análisis minuciosos de la evolución del pensamiento en el seno de los líderes políticos y de los círculos de política de seguridad de la República Popular de China, vemos que los funcionarios chinos no están simplemente ampliando ese arsenal nuclear con fines técnicos militares. Más bien, los dirigentes chinos lo que tratan de hacer es abrazar la creencia no probada, por cierto, de que las armas nucleares otorgan una mayor influencia geopolítica en diferentes aspectos, ya no solo en el término de las amenazas, sino como una baza más a la hora de demostrar músculo de gran potencia global y músculo a la hora de negociar una posición distinta de China en la forja del nuevo orden global, en este camino que estamos emprendiendo. Las objeciones de Pekín a lo que considera una estrategia nuclear estadounidense injusta y unos intereses de seguridad estadounidenses ilegítimos consolidarían todavía más su disposición a utilizar medidas unilaterales que abordaran sus preocupaciones en materia de seguridad. Washington debería pensar cómo estas percepciones, que son subyacentes, están de alguna forma configurando la política nuclear de Pekín. Y si quiere orientar las relaciones entre Estados Unidos y China en una dirección más prudente, o bien correr el riesgo a responder basándose en unos supuestos erróneos con resultados que podrían ser contraproducentes o incluso peligrosos. En opinión de Pekín, las crecientes tensiones con Washington vienen a ser resultado del cambio de equilibrio de poder entre China y Estados Unidos y una consecuencia del rápido desarrollo económico de China, más que un cambio de conducta por su parte. Washington siente la amenaza del ascenso de China y se vuelve cada vez más hostil a Pekín, según opinión generalizada. Y ha empezado a desarrollar estrategias de contención destinadas a preservar el dominio geopolítico de Estados Unidos. En estas circunstancias, Pekín debe persuadir a Washington de que aceptar el ascenso de China en todos los indicadores de la forja de un gran poder
y de la conformación del nuevo orden global requiere la atención de China por parte de los actores globales, particularmente empezando por Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos aquí contaría con una serie de bazas estratégicas que, mientras sea capaz de conservar, va a poder utilizar a su favor, teniendo presente que el elemento de la paz social se podría tornar en algo, una amenaza para la legitimidad del sistema chino, pero también en una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos, y no solo de ellos dos, sino también de el resto de países, de una forma u otra. Xi ha sido un firme defensor de la idea de que Estados Unidos es hostil al ascenso de China, y asigna una gran importancia geopolítica a las armas nucleares como medio para exhibir este poder. Sus predecesores, influidos por la filosofía nuclear tradicionalmente modesta de China, con unos recursos, esto es importante que lo tengamos presente, más limitados con los que contaban, ejercieron una importante moderación en el desarrollo de las capacidades nucleares de China. Priorizaron siempre mejoras cualitativas sobre la expansión cuantitativa. Xi, por su parte, ha ido elevando la fuerza de misiles a la categoría de servicio militar completo, ha emitido instrucciones muy específicas para acelerar la modernización nuclear y ha impulsado tanto la sofisticación como también el tamaño del arsenal nuclear de China. El compromiso de Xi con las armas nucleares refleja una profunda diferencia en su percepción de dichas armas en comparación con sus homólogos por parte de Estados Unidos. En lugar de apuntar a lograr objetivos militares que estén muy definidos, por ejemplo, disuadir a un enemigo de emprender actividades militares muy específicas, Pekín ve las armas nucleares más bien como símbolo de fuerza y cree que ejercen una influencia particular en la percepción que tiene un adversario del equilibrio de poder en los diferentes aspectos. Por eso se ha esforzado tantísimo, en la medida de lo posible, en la línea de los semiconductores, inteligencia artificial y otros factores, porque cree que con todo esto está ganando peso específico muy concreto que quiere poner en funcionamiento a la hora de definir y redefinir los espacios de convivencia global, y en su gran lucha industrial capitalista con Occidente, particularmente con Estados Unidos, en lo que tiene que ver con los datos y la forma en que la industria se conecta a esos datos para generar, para crear y para avanzar de una manera ciertamente eso de revolución industrial. Esta noción sustenta lo que los funcionarios chinos llaman la misión del contrapeso estratégico, en este caso de sus fuerzas nucleares, un intento de obligar a Estados Unidos a adoptar una postura que sea más amable hacia China en una negociación, que sea más propensa a escuchar las propuestas chinas en estos sentidos. Xi ha creído durante mucho tiempo en las ventajas de un contrapeso estratégico mediante las armas nucleares. Por ejemplo, poco después de llegar al poder en 2012 comentó que Rusia había tomado una decisión muy correcta cuando priorizó el desarrollo de sus capacidades nucleares, incluso cuando la economía del país estaba en abierto declive. La medida de Moscú estaba en la línea de la opinión de Xi Jinping de que la fuerza del arsenal nuclear de un país determina el enfoque general de un adversario en la relación bilateral. A principios de 2021, en medio de las advertencias internas de que una campaña global contra China liderada por Estados Unidos después del brote de la COVID-19 podría representar un mayor desafío percibido para la seguridad del Estado y del régimen de Pekín en varias décadas, Xi Jinping le pidió a los militares que acelerasen todavía más la expansión nuclear de China. Este énfasis en las armas nucleares como forma de influencia general ha ido calando entre los estrategas chinos, particularmente dadas las crecientes tensiones con Estados Unidos y el momento en que se acerca el hecho de la necesidad de enchufarse por parte de China, igual por parte de todos los actores, a la revolución industrial 4.0. Y este factor no lo podemos dejar de lado. Mientras tanto, Beijing
exige un mejor trato por parte de Washington, rechaza cualquier diálogo que se lleve a cabo desde una posición de superioridad por parte de Estados Unidos, y en esto los semiconductores punteros es un elemento importante. Por eso China trata de equilibrar a Estados Unidos en todo lo que puede, en todo lo que puede. Los líderes de la opinión pública china han venido sosteniendo que un arsenal nuclear más grande quizás haría que Washington respetase de forma genuina a Pekín y actuase de otra forma con respecto a China. La idea de que las armas nucleares poseen un poder coercitivo extenso, algo casi mágico, dentro y fuera del ámbito militar, es probablemente más fruto de una intuición que de una lógica y de una evidencia rigurosamente examinadas. Después de todo, el formidable poder nuclear de Moscú durante la Guerra Fría no disuadió a Washington de socavar a la Unión Soviética mediante la subversión económica, la guerra política en sus diferentes aspectos. Sin embargo, la estructura de poder interna altamente centralizada que Xi ha estado estableciendo ha impedido cualquier evolución seria de sus supuestos rectores, lo que ha llevado en cambio a una rápida e incuestionable ejecución de la visión de China como potencia nuclear más robusta. La supresión por parte del gobierno chino de lo que ha calificado como críticas infundadas a las decisiones del Partido Comunista y el secreto con el que está velando sus mecanismos y actividades de planificación hacen que a la comunidad de expertos chinos le resulte difícil poder evaluar y debatir el desarrollo nuclear, y mucho menos opinar, por tanto, sobre políticas futuras. La doctrina militar oficial contiene elementos cada vez, en apariencia, más incoherentes. Por ejemplo, el énfasis de las fuerzas nucleares en la preparación para la guerra y la obtención de victorias estratégicas, junto con una oposición muy persistente a la guerra, cosa que sugiere que la formulación de políticas nucleares es pues un proceso desde arriba hacia abajo impulsado más por un mandato político que persigue otros fines que por una necesidad militar clara y una metodología sólida. La falta de objetivos militares que están bien definidos y que están bien examinados a fondo perjudica, por tanto, la capacidad de China para poder explicarnos públicamente a todos, incluidos a su propia comunidad de expertos y al propio pueblo chino, su política, y para poder formular, por lo tanto, posiciones claras sobre las circunstancias en las que estaría dispuesta a negociar limitaciones de carácter nuclear con Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos hablando tanto de esto como de otros aspectos. Es decir, que mientras Estados Unidos socavó económica y políticamente a la Unión Soviética, minando sobre una serie de aspectos y aprovechándose de las deficiencias y de los rasgos propios del propio establishment generado en Moscú, en este caso, lo que China busca, a lo cual Moscú reaccionó con el esfuerzo sobre el arsenal nuclear, a lo cual, en cambio, China responde sobre otro principio, que es la competencia sobre el elemento puntero a la hora de poder desarrollar y lanzar la revolución industrial global implica sí o sí el concurso de China en todas las regiones esenciales y capitales del mundo, tanto en las más desarrolladas como en las menos desarrolladas, y a su vez también implica la necesidad imperiosa de que Estados Unidos sea capaz de gestionar de alguna forma los semiconductores punteros. Por otro lado, China recorta o trata de recortar ventaja en todos aquellos elementos donde esos semiconductores punteros, que son esenciales, no están, pero que de alguna forma refuerzan el músculo de China. Lo que incluye, por cierto, en ese afán de intentar demostrar poder y peso y ganarse el respeto, el elemento nuclear. Vemos la diferencia, ¿no? O sea, no es lo mismo lo sucedido en la Guerra Fría, en la época soviética versus Estados Unidos, socialismo, entre comillas, versus el mundo libre, que ahora. Para empezar, es que ni siquiera es lo mismo en la competencia, porque estamos compitiendo
compitiendo exactamente en los mismos terrenos, estrictamente en los mismos terrenos, tanto China como Estados Unidos. Y queremos competir todavía más en los mismos terrenos. Y la cooperación es más simbiótica entre nosotros de lo que fue con la URSS. Y en la URSS el elemento nuclear fue visto como elemento de sustentación en un momento dado, por encima de todo, a la hora de poder mantener el establishment y su transición hacia otros modelos, mientras que aquí, dadas todas las circunstancias y dada también la ventaja en semiconductores, pero los elementos simbióticos entre China y el resto, que llevan a la cuestión de cómo consigo ganar fuerza, y la gana en todos estos factores, a lo que se incluye la cuestión nuclear. Un obstáculo clave para el diálogo nuclear, por tanto, es el creciente escepticismo de China respecto de que las medidas de seguridad cooperativas puedan defenderla de la amenaza existencial que está percibiendo de Estados Unidos en diferentes aspectos, particularmente en la socavación que le podría llegar de su legitimidad por parte del Partido Comunista al fracasar el contrato social propuesto por China. Recuerda lo que te he estado explicando en estos episodios. Xi, por ejemplo, ha subrayado la importancia de mantener firmemente en nuestras manos la iniciativa estratégica para poder salvaguardar la seguridad nacional. Claro, estamos hablando, por tanto, de una visión estratégica holística, incluyendo todos los factores posibles en la hora de competir y de mantenerse en una posición de cierta ventaja en todos los aspectos. Precisamente esta desconfianza está impulsando a Pekín a seguir buscando el equilibrio para poder contar con una posición más ventajosa y así, por tanto, disminuye su interés en la moderación nuclear como elemento de aseguramiento. El pesimismo de Pekín se debe en parte a la percepción de que Estados Unidos está aplicando un doble rasero en el ámbito, por ejemplo, nuclear. Los expertos chinos señalan que el gobierno de Estados Unidos no acepta que China tenga derecho a adoptar las mismas estrategias nucleares que está utilizando Estados Unidos. Por ejemplo, Washington mantiene la opción de ser el primero en utilizar armas nucleares, pero plantea inquietudes sobre la posibilidad de que, por ejemplo, China se desvíe de su compromiso incondicional de no ser el primero cuando se utilicen armas nucleares. Compromiso que China dice que no va a romper. Los responsables de las políticas estadounidenses justifican estos dobles raseros porque insinúan que los objetivos de seguridad de Estados Unidos son más legítimos que los de China. Consideran que el objetivo de Estados Unidos de mantener el statu quo territorial en la región de Asia-Pacífico, lo que incluye el estrecho de Taiwán, los mares de China Oriental y de China Meridional, está en línea con las leyes y las normas internacionales y contrastan sus objetivos regionales con los esfuerzos chinos para cambiar y socavar el statu quo territorial mediante los medios coercitivos a los que te he estado haciendo referencia en estos programas. Por consiguiente, los responsables de las políticas de Estados Unidos consideran que es moralmente defendible y estratégicamente necesario poder preservar una amplia gama de opciones nucleares para Estados Unidos y también para sus aliados. No obstante, Pekín atribuye estos dobles raseros a lo que los funcionarios chinos describen como la arrogancia hegemónica de Estados Unidos. En particular, China considera ilegítima la reivindicación de Estados Unidos a defender a Taiwán, territorio que Pekín ha identificado como núcleo de sus intereses fundamentales. Y aquí es donde cabe entender la reacción por parte de Donald Trump apuntando hacia Canadá y hacia Groenlandia ante todo. ¿Por qué? Además de Canadá. ¿Por qué? Por la región del Ártico, por la propia presencia de Groenlandia y por Panamá. Además de esto, hay que tener presente el escenario de América Latina, que en sí mismo es uno de los grandes escenarios, puesto que se está abriendo y se va a abrir al mundo definitivamente. Con lo cual, China y Estados Unidos necesitan posicionarse y aquí el que entra en una situación de cierta inestabilidad y que por tanto tiene que defender sus posiciones en Venezuela, por ejemplo, a través de Maduro, es Rusia. Desconfiando tanto de estadounidenses como de chinos y de un posible entendimiento de ambos en esta región.
a partir de lo cual tanto los entendimientos como las deficiencias, como los elementos que les hacen necesitarse y cooperar y a la vez competir, tanto a chinos como estadounidenses y en general occidentales, abren las vías por las que entra el sentido mismo no solo de la competencia, sino también de la cooperación. Y volvemos una vez a lo mismo, ya no solo es la cooperación en América Latina, también es, sobre todo en el caso de Irán, una vez estamos viendo que Washington empieza a adquirir ciertos matices de haber vencido en Oriente Medio junto con sus aliados, y que China y propio Estados Unidos, además de sus aliados respectivos, necesitan conectarse tanto por tierra como por mar. Vemos la importancia de este factor, porque no es irrelevante. Bien, de momento vamos a dejar aquí esta disertación, este programa especial en varias partes. Espero que haya sido de tu interés, que lo hayas disfrutado en la medida de lo posible, y te emplazo para el siguiente programa, que será un especial sobre China y Estados Unidos en el contexto de la administración Donald Trump. Vamos a analizar qué señales está emitiendo Donald Trump con sus nombramientos, qué señales está emitiendo China, qué factores pueden ser claves para su entendimiento en diferentes regiones del mundo que pueden perseguir ambos casos. Te vuelvo a hacer mención a los artículos y documentos que iremos empezando a producir desde el Instituto Symposium. Me voy a encargar personalmente de varios de ellos. Espero que tengas la iniciativa de mantenerte al día mediante la lectura de los mismos, puesto que iremos analizando cada región y cada escenario para empezar a comprender la formulación de estos nuevos espacios. Sin más, me despido de ti, te agradezco profundamente el interés que has puesto en estos episodios y te emplazo para los siguientes, que sin duda van a ser francamente interesantes, tanto en el podcast como en el journal, en la publicación científica académica del Instituto Symposium llamada Hermes Cálamos. Sin más, nos vemos.